La definición del acceso a la base de datos, del acceso a las tablas, se realiza a través de un único comando y es el comando for each. La forma de definir cuál es la información a la cual queremos acceder es a través del nombrado de los atributos correspondientes. Es así que con este comando nosotros vamos a definir qué atributos queremos encontrar, ¿verdad? Qué atributos necesitamos y en qué orden necesitamos que se recupere. Con esta información, GeneXus entonces se va a encargar de encontrar cómo resolver esa consulta. No es necesario especificar de qué tablas se debe obtener la información ni qué índices se deben utilizar para acceder a esta información, ya que todo esto lo va a inferir GeneXus. Por supuesto que esto no siempre es posible, ¿verdad? Y en tales casos, GeneXus se encarga de emitir una serie de mensajes de error indicando por qué motivo no se pueden relacionar los atributos que se involucran en este comando. Cuando se declara un for each, se está indicando que se quiere recuperar información de la base de datos. Concretamente, GeneXus sabe que con la declaración de un for each se quiere recorrer o se quiere navegar una tabla física. Y para cada registro de esa tabla se quiere hacer algo, ¿verdad? Con la información, como por ejemplo, imprimirla. Por lo tanto, todo comando for each va a tener una tabla física asociada. Será la tabla que va a recorrer o que va a navegar. A esta tabla es a la que daremos como nombre tabla base del for each. Volvamos a nuestro ejemplo. En nuestro procedimiento queremos listar nuestros clientes, ¿verdad? El identificador del cliente, el nombre del cliente y el nombre del país al cual pertenece. Las tablas Customer y la tabla Country se relacionan de la forma en que estamos viendo en este diagrama, ¿sí? Un cliente tiene un único país asociado, ¿verdad? Pertenece a un único país y un país tiene muchos clientes. ¿Cuál es la tabla extendida de la tabla Customer? Customer y Country, ¿verdad? Mientras que la tabla extendida de Country es propiamente Country. Si observamos el layout es similar al que nosotros hemos diseñado, ¿verdad? Concentrémonos entonces en el source. Es bastante intuitivo pensar que con este comando estamos queriendo listar, ¿verdad?, el identificador, el nombre del cliente y el país al cual pertenece cada uno de estos clientes. O sea que queremos que se recorra la tabla Customer y que para cada cliente se recupere de la tabla Country el nombre del país al que pertenece, imprimiendo, ¿verdad?, esta información junto con el identificador y el nombre del cliente. Observemos entonces nuevamente lo que dijimos al comienzo. La tabla Country pertenece a la extendida de la tabla Customer. La pregunta que nos planteamos entonces en este momento es la siguiente. ¿Cómo infiere GeneXus todo esto si lo único que hicimos en el for each es nombrar los atributos que nos interesa mostrar? Dentro de todo for each se navega o se recorre o se itera, como les quede más claro el concepto, la tabla base, ¿verdad? Cada for each entonces recorre la tabla base, pero puede acceder a las tablas que conforman la tabla extendida y así recuperar la información, ¿verdad? Por pertenecer esta información a la tabla extendida, sabemos que va a estar unívocamente relacionada con cada registro de la tabla base que se está iterando. Y es por esto que el concepto de tabla extendida es de suma importancia en el manejo de este comando. En el for each de nuestro ejemplo, la tabla base es Customer y además se va a poder acceder para cada cliente no solamente a los datos del registro, ¿verdad?, de la tabla Customer, sino también a los del registro asociado en la tabla Country, ¿verdad? Porque esta tabla Country pertenece a la extendida de la tabla Customer, que es la tabla base del for each. Vamos a decir entonces que el for each recorre Customer y accede además a Country para buscar el resto de la información requerida. Como pudimos ver en la declaración del for each de nuestro ejemplo, en ningún momento nosotros
mencionamos explícitamente a GeneXus toda esta información, ¿verdad? No es necesario, ya que GeneXus conoce las relaciones que existen entre las tablas y en base a los atributos que están mencionados dentro del for each, es que puede encontrar, sin necesidad de más información, una tabla extendida que los contenga a todos. La tabla base, entonces, de esa tabla extendida que GeneXus determina, es la que va a elegir como tabla base del for each.